Bueno, se ve que hay temas que polarizan unos más que otros, porque este tema de el endeudamiento y realmente lo de el tema de Pemex y lo demás ha ocasionado que entre nosotros no nos pongamos de acuerdo. Imagínense en la mayor parte de la población cómo están estos temas. Pero usted decía algo muy importante, licenciado, y que Pepe dijo que no estaba de acuerdo con usted. Pues que nos aclare, Pepe, por qué no estaba de acuerdo con usted. No, nada más en el tema de que suena privatización. ¿A poco no suena? Yo digo que no. De que vaya a ser o no, esperemos que no, pero de que suena. A ver, yo creo que hay un incentivo incluso económico que suele ser el más poderoso de todos, y este país se financia en 1 de cada 3 pesos a través de la renta petrolera, y eso políticamente a ningún gobernante está dispuesto a renunciar. Es decir, no hay forma. Y eso es lo que ocasionaría privatizar la industria petrolera nacional. Entonces, más bien yo creo que lo que sí tenemos que pensar es cómo resolvemos este tema de que la infraestructura, la experiencia, la capacidad técnica que hoy tiene la industria petrolera nacional no nos alcanza para potenciar ese peso de cada 3 que usamos en el presupuesto, y que obviamente va en declive, ¿no? Porque son reservas con fecha de caducidad. Pero además no tenemos capacidad tecnológica para hacer perforaciones a más de 500 metros en aguas profundas. Entonces necesitamos de empresas transnacionales que tienen la tecnología para que podamos asociarnos con ellos, pero no significa que les entreguemos la propiedad ni el petróleo. Lo que están pensando, y en un futuro no va a ser difícil que lo hagan, es que lo que está sobre la superficie de la tierra, eso sí es negociable. Hacia abajo, cero. Pero además, por ejemplo, el tema de dónde está la riqueza petrolera que nos queda. El tesorito. El tesorito, bueno, pues Cantarell ya se nos acabó. Chicotepec funciona entre comillas porque además tiene altos costos el obtener de ahí los hidrocarburos. Entonces tenemos que ir a los yacimientos transfronterizos del norte del Golfo de México. Como un dato ilustrativo, del lado norteamericano, donde ya están explorando y perforando, más de 1,000 pozos al año. Nosotros el año pasado perforamos 3. Es como comprar un cachito de lotería al año y esperar sacarnos el premio mayor. Va a estar difícil. Y financiar el desarrollo con ese premio mayor lo va a estar aún más. Entonces, la gran pregunta es ¿qué tenemos que hacer? Y creo que lo que está pensando el gobierno de Peña es ¿qué tiene que suceder con la normatividad del partido para que no sea, como decía Luis, una camisa de fuerza que limite la capacidad de implementar una agenda de gobierno? De eso se trata. Peña tiene que jugar sus cartas, implementar una agenda que creo tiene clara y esperar los resultados dentro de su propio sexenio. Que el tiempo le alcance para que los costos políticos que implica transformar realidades y situaciones que en los últimos años no se han tocado, le den para comprar legitimidad política y poder aspirar a repetir el PRI en el próximo sexenio. Y si su gobierno no tiene el apoyo de sus diputados listas, pues no van a poder hacer nada. Las reformas no van a pasar. Entonces la idea de abrirnos pues es esa. No es ninguna otra que podamos vender el país. No, simplemente lo que se está pensando es en que se tenga la discusión mucho más abierta, ¿no? ¿Qué llegará a ser? Pues depende de nosotros, ¿no? La preocupación yo creo que no es tanto de la cuestión jurídica o formal, es de la operación. Los clases gobernantes, la clase gobernante en este país no es muy buena para negociar con los grandes intereses. Pregúntenle a los de Walmart cómo nos hicieron pomada. Digo, les agradecemos que no hayan puesto la tienda arriba de la pirámide del Sol, pero hicieron lo que quisieron con esto. Entonces, esa es la parte que me preocupa, no tanto
lo formal, sino en lo práctico. Generar condiciones desventajosas para el país y ventajosas para intereses extraños a través de lana de por medio. Y ahí está documentado en materia de Pemex, por ejemplo, o sea, los casos son muchísimos, en donde, bueno, se acepta dar condiciones muy, muy ventajosas a cambio de lana, en el caso de Siemens, la alemana y muchas otras empresas. Esa es la preocupación que como ciudadano tengo y creo que comparto con muchos más, ¿no? Que se vaya a operar como normalmente se opera cuando hay tanto dinero de por medio, ¿no? Y habrá más dinero, Por eso digo, es la compra y venta de petróleo y todo lo que gira alrededor de él son grandes contratos los que hay, Sí, claro. Y muchas empresas mexicanas no tienen capacidad para llevarlas, Ni para manejarlas todavía. El Eso es cañón de correcto. Obregón sigue Eso es causando cierto. muchos estragos. Eso es cierto. Eso de que con 50,000 pesos se arregla, sigue funcionando muy bien. Se les doblan las piernitas a nuestros servidores. Carmen, ¿tu opinión? Pues nada, principalmente en lo que es el endeudamiento, que es a lo que estábamos generando ya la plática, decía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, bueno, pues hay dependencias en los estados, hay dependencias en los municipios que solicitan esos créditos, pero que realmente a quien se le está adjudicando el crédito es al Estado. Entonces todo esto se va sumando a esta gran nube de endeudamiento de todas las entidades federales y de los municipios. Pero bueno, a fin de cuentas, también comentaba que no hay un registro en particular en donde se pueda decir cuánto es lo que deben. O sea, las mismas calificadoras desde el 2009 más o menos han venido cambiando sus calificaciones hacia los estados. Son 5 o 6 estados aproximadamente los que están en esta lista, en las que pues les han bajado esa calificación porque ya no tienen el poder crediticio para poder seguir pidiendo prestado. Ya están tan endeudados que, bueno, no saben en qué tiempo van a poder salir de esta deuda, ¿no?, que han adquirido. Pepe, de acuerdo a un informe, el reporte Rexa, que tú bien conoces, ¿cuál es la diferencia entre que te preste la banca de desarrollo a que te preste la banca privada? Bueno, la banca de desarrollo tiene un espíritu de inversión, particularmente en infraestructura. Más del 70% se destina a infraestructura. Es más, hasta la condicionan para eso. La banca comercial te puede prestar para lo que sea, para pagar el carnaval, la nómina, Ir a Las Vegas. Que de hecho se va más a las nóminas, en la ¿no? tasa que quieras. Entonces, lo que es preocupante de ese reporte y el número que vale la pena poner sobre la mesa es: los estados tienen básicamente ingresos propios, aportaciones federales y participaciones federales. Hoy, el 86% de toda la deuda de estados y municipios está comprometida con participaciones. Y 82 centavos de cada peso de participaciones federales en promedio para los estados se va para pagar deuda. Hay estados como Coahuila que tienen comprometidas participaciones arriba del 340%. Es decir, lo que todavía no les da la federación de muchos años en el futuro, ya lo deben. Por 3. Por 3. Entonces la gran pregunta es, ¿qué puede hacer una entidad federativa en términos de desarrollo y de inversión, pues con esa condición crediticia? Lo que estamos generando, porque de seguir esa línea, en muy poco tiempo toda la deuda de estados y municipios va a estar garantizada con participaciones federales, es que de facto la deuda es federal. Y de facto va a ser un rescate de la federación a estados que, si me lo permiten, yo creo que parte de las consecuencias de la ausencia de un presidente para muchos gobernadores del PRI fue una borrachera crediticia en los últimos años, que aquí está. Es decir, la libertad política de muchos virreyes también tuvo efectos en el manejo de sus nóminas. Pero la deuda estatal no es más del 3% del PIB, ¿eh? El 2.9. Sí, tampoco es 2.9. El 2.9. El problema no es el monto global. El problema es cómo lo deben. Y de ese monto global son 8 estados, cuando mucho, que tienen ese problema gravísimo. En términos de deuda, nada más para acabar, el problema no es cuánto debes, sino si lo puedes pagar. Y el problema de hoy, que tienen muchas entidades federativas, es que no pueden pagar, porque no generan ingresos propios, porque las aportaciones están etiquetadas y porque las participaciones federales las usan para pagar deuda. Son estados mendigos. Sí, pero al origen, si nos vamos al origen de esto, pues es la mala aplicación de los recursos.
Ahora, no tengo el Estados crédito. mendigos con gobernantes mendigos. Ahora, a ver, no toda la deuda. A ver, no toda la deuda es mala, también. Así es. Digo, cuando se contrae uno deuda la deuda de las entidades federativas y lo genera en inversión social, en obras, en infraestructura, en cualquier situación, pues es buena. Claro. Es como una deuda personal. Mientras la puedas pagar. Cuando uno se endeuda personalmente para poder generarse una hipoteca de una casa, una vivienda, bueno, es una deuda buena. Pero cuando tú te endeudas para que ese dinero lo utilices en el casino, bueno, pues es una deuda mala, sin duda alguna. Bueno, aquí funciona de la misma forma. A ver, hay muchas entidades federativas que tienen un proceso de deuda. A ver, está caótico el estado, por ejemplo, de Coahuila, en donde su deuda asciende a los poco más de 36.421.7 millones de pesos. Y esto se tiene en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas. Pero además lo peor es que no es que deba casi 40,000 millones, sino que hace 5 años debía 300. Ahora, y su crecimiento es desproporcionado hacia los últimos años, porque aquí está la tabla desde el 1993 hasta el cierre del 2012. Entonces, bueno, sí es desproporcionado. Y bueno, si tú vas y ves en el estado de Coahuila... Coahuila pasó de un estado subdesarrollado a uno desarrollado con esta deuda, ¿no? Digo, la gente que vive allí en Coahuila dice, no ve por ahí más de unos periféricos al interior de Saltillo, pero de ahí en fuera no hay un crecimiento que verdaderamente se haya visto exponencial en el estado de Coahuila. No es lo mismo, por ejemplo, la deuda que trae, por ejemplo, el Distrito Federal, que es de 58.773 millones de pesos, pero cuando tú te das cuenta de las obras que se han hecho, por ejemplo, de la magnitud de la línea 12 del metro, que costó 22,000 millones de pesos, pues te das cuenta en dónde sí se está invirtiendo verdaderamente ese endeudamiento. No es malo generar esos escenarios de deuda siempre y cuando tú lo inviertas en infraestructura que va dirigida al desarrollo de la población. Pero cuando llega a pasar, por ejemplo, como lo que está pasando en el estado de Tabasco, cuando está pasando lo del estado de Coahuila, o cuando está pasando lo del estado de Chiapas, por ejemplo, que también es una de las entidades Chiapas de las más pobres y que trae una deuda de millones de pesos. Estamos hablando de más de 16,000 millones de pesos que trae el estado de Chiapas. No hay inversión que se esté haciendo. Pero estás hablando de exgobernadores que hoy traen problemas muy cerca ya de... Sí, ahora, hay una enorme opacidad entre eso, no hay transparencia en esto, o sea, no sabemos verdaderamente las entidades federativas en qué están destinando esta deuda. No sabemos si esta deuda se está invirtiendo en infraestructura, nada. Entonces digo, cuando no existen esos elementos, no hay control. En procesos electorales. Lo peor de todo, y lo que platicábamos al inicio de entrar a este bloque del análisis del endeudamiento, ¿cómo puede exigirle el Estado mexicano a los ciudadanos, a la población en general, que pague un peso más de IVA si verdaderamente no se transparenta ese tipo de situaciones? Entonces no se puede exigir. Cuando de igual manera, si no entienden nuestros gobernantes y los servidores públicos que es dinero de los mexicanos y que no es dinero de ellos, bueno, difícilmente se puede entender. Ahí está, por ejemplo, el tema de la fotografía de Enrique Peña Nieto o del alcalde de León. Son 350,000 pesos una fotografía. ¿Quién va a pagar una fotografía en esa cantidad? 300 del alcalde, 700. Es increíble. Pues hemos terminado. Muchas gracias, José Luis, licenciado Gerardo, licenciado Juan Sepúlveda, Roberto, ingeniero. Buenas noches. A usted que nos hizo favor de vernos un sábado más, muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche en una mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Que tenga excelente fin de semana. Bueno, tú pagas.